su tiempo, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Muy bíblico, muy bíblico. Qué bendición, hermanos. Qué bueno tener una actitud ante estas situaciones, como dice el refrán, al mal tiempo buena cara, ¿cierto? Cualquier situación que venga, cualquier situación que pueda sobrepasar, para nosotros tiene que ser diferente, porque ha dicho el Señor en su palabra que nosotros somos un pueblo especial, diferente, ¿sí? Y aún si llegaran enfermedades, plagas, pestes, pues la promesa del Señor es que no tocará tu morada. Pero si toca tu morada, ¿qué pasa? También, ¿me hago entender? Dios sigue siendo Dios, a pesar de cualquier situación y como estén las cosas, no por lo que hace, sino porque Él es. Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como contaba mi esposa, gracias a Dios por su misericordia con que nos ha permitido estar sirviendo en el ministerio. Ella no contó el último pedacito, está restaurada de una cirugía de tiroides, y hay que contar las maravillas de Dios, porque por lo regular las personas que operan de tiroides quedan un tiempo sin hablar o con la voz cambiada. Conocemos una señora que para hablar tiene que ponerse la mano aquí, no sé qué cuerda le dañaron, porque ella hace así, ya puede hablar. Si hace así, la voz no le sale. Y en cambio Maribel salió del quirófano y el médico le tuvo que decir, por favor, quédese callada. Salió conversando, preguntando y contando. Entonces, bueno, son maravillas para contar, ¿verdad? Que quedó muy bien de la cirugía. De hecho, hace apenas como 26, 27 días que la operaron y ya está predicando. Qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Él es, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Bueno, quiero recordar una parábola bien conocida. Una parábola bien conocida en el Evangelio de San Mateo capítulo 25, y que esta mañana podamos, esa parábola Dios nos ministra a través de ella. Versículo 1 al 13, y vamos a mirar qué el Señor nos quiere hablar hoy en esta parábola tan conocida. Cuando uno lee en la Biblia esas partes que todos tal vez hemos leído, bueno, no he preguntado si alguien viene por primera vez esta mañana. ¿Hay alguien que viene por primera vez esta mañana? Levante su mano. ¿No? ¿Y por segunda vez? Esa es la pregunta. Perdón, ¿qué dice? Es la primera vez que viene hoy. Bueno, santos, gloria a Dios, bienvenido. Qué bendición. San Mateo capítulo 25. Bueno, yo tengo otra versión. ¿Ustedes usan más la Reina Valera o usan diferentes versiones? Sí, me disculpan si estoy leyendo en otra versión, pero que la versión que yo lea pueda también, digámoslo así, abonar más a entender, ¿sí? No, pues, tiene otro interés. Leamos. San Mateo 25, usted me sigue ahí entonces mentalmente. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó un grito: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotros ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio.
Y las que habían sido previsoras entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió el Señor Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Amén. Señor, tu palabra es vida y es verdad y es poder. Tu palabra tiene, Señor, para nosotros cada día algo nuevo. Haz que el corazón de todos nosotros sea sensible, humilde, enseñable. Haz que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, Señor. Haz que podamos entender el propósito tuyo en este día al traernos aquí, Señor, porque tu palabra no volverá vacía, sino que hará la obra para lo que tú le envías esta mañana. Yo pongo mi vida en tus manos y la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, con la necesidad que tenemos, Señor, mucha. Todos necesitamos. Mira que este es el último tiempo, Señor, que nos han tocado los últimos tiempos. Hemos visto cumplir las Escrituras, Señor. Hemos visto, Rey del Cielo, cumplir cosas y cosas que otros no pudieron ver, nosotros las hemos visto, Señor. Y creemos que ese es el último tiempo, Dios. Mira la iglesia, Señor, y no permitas que estemos durmiendo sin llenar la lámpara, Señor. No permitas que estemos confiados. No permita, Rey del Cielo, que vayamos a caer en lo que el enemigo quiere, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Háblanos esta mañana para lo que tú quieres y para lo bueno y provechoso. La gloria para ti. Mi vida está en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando hay un tema así, usted mira a ver si le gusta escribir las enseñanzas. ¿Sí escribe usted las enseñanzas? Si no, pida una hojita prestada o regalada mejor. Y escribe. Es importante escribir. Vamos a buscar la palabra clave de la historia, ¿está bien? La parábola de las vírgenes. Y vamos a mirar la palabra clave. ¿Cómo la palabra clave? En cada versículo hay algo que Dios quiere hablar a su vida. Esta parábola es una parábola futura porque dice que entonces sucederá, acontecerá. Futura porque parece ser que va a ser un acontecimiento de cierre del telón, la última escena, por lo menos aquí en la tierra. Y en esa última escena está diciendo que van a suceder unas cosas particulares. Voy a pedir a los que están de pronto en el punto preciso de las separadores, que si quieren se ubiquen en otro lugarcito, porque de pronto estoy así muy quieto y entonces, si quieren cambiar, para que no se distraiga. Si alguno está ahí con el, por ejemplo, tú si te quieres mover para otro puestito, para verte la carita, ¿está bien? Gracias. Eso es, me gusta mirar las caras. Gracias. Ahí sí, no quedó ninguno escondido, salga. Y si alguien se quiere acercar más también, muy importante. Bueno, según la enseñanza, parece ser que el término vírgenes, hablando de unas jóvenes acompañantes de una boda, y que pues no se trata de una práctica de poligamia, era que un hombre que se iba a casar con 10 a la vez, no, sino que esas eran tal vez las acompañantes de la boda, y por eso la boda sí se realizó, aunque 5 se quedaron afuera, porque ellas no eran precisamente las del matrimonio, sino que eran las acompañantes, pues entendiendo que es una parábola y que no todos los puntos de la parábola pues tienen que apuntar a una interpretación escatológica, pero es bueno hacer esa aclaración para que no se vaya a malinterpretar de que se trata de una práctica de poligamia o cosas así. ¿De acuerdo? Leemos en el primer versículo, miremos esto.
Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. ¿Qué palabra hay ahí que sería bueno que analizáramos? ¿Qué le parece esto una palabra clave? ¿La palabra qué? Lámpara. Miremos esa palabra. A mí también me llamó la atención esa palabra lámpara. Tomando sus lámparas. ¿Qué querrá decir esto de lámparas? Cuando leemos la Biblia, se habla de la vida cristiana como una lámpara. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo que nosotros somos como la luz? ¿Sí? La luz del mundo. Y que nosotros somos como una ciudad que colocada sobre un monte, la que no se puede esconder. Y también dijo, a renglón seguido el Señor dijo, ni se enciende una lámpara y se coloca debajo, sino que se enciende y se coloca en lugar alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? Entonces, puede que esa lámpara esté hablando de ¿qué? De nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro testimonio. ¿Ve? Entonces ahí dice que esas jóvenes tomaron sus lámparas y entonces nos hace acordar esa palabra, pero también habla la Biblia de alguien que es la verdadera lámpara. ¿Sí se acuerdan? En San Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, visto desde ahí, si aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. ¿De quién está hablando? Entonces la Biblia nos llama a nosotros lámparas, pero a Jesús lo llama también la luz verdadera. Entonces, entre una lámpara y una luz verdadera, ¿qué diferencia habrá? Comparándolo como con la luna y el sol, ¿verdad? Como que el sol es la luz, ¿verdad? ¿Y la luna qué es? El resplandor del sol. Si no hay luz del sol, no hay luna que se pueda mirar. La luna, como la tierra, no tiene luz propia. Entonces el efecto de la luna es un efecto espejo. El sol está reflejando su luz y la luna está recibiéndola para poderla también reflejar. Igualito nosotros, la luz verdadera, ¿quién es? Jesús. Y nosotros somos como ese reflejo. Y cuanto más cerca estemos de Jesús, más fuerte va a ser nuestro reflejo. Y cuanto más nosotros recibamos del Señor, más podemos dar. Amén. Entonces, pensándolo desde ahí, dice, bueno, estas tenían lámparas, todas tenían lámpara. Así que ya vamos como entendiendo esa parte. Podríamos decir entonces, o no sé si sería un atrevimiento, que ser lámpara es, o nuestra vida como lámpara puede ser lo que nosotros tenemos de Jesús para reflejar a las personas. Amén. Entonces nuestro caminar con el Señor y cuánta cantidad tengamos de Él vamos a reflejar, y cuanto no tengamos entonces menos vamos a reflejar, ¿verdad? ¿Cuántos están bien lámparas hoy? ¿Recuerdan? Un término que usaban en la cárcel, ¿recuerda? Esta es muy lámpara. Bueno, pero en la cárcel no sé qué querían decir eso cuando le decían a alguien que era muy lámpara. Muy visajoso. Visajoso, ahí nos dejó lo mismo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, entonces ese ministerio de lámparas, podríamos llamarlo el ministerio de obras, y como parecido al ministerio del gobierno, ministerio de obras públicas. Quiero decir, lo que hacemos en público, eso es la lámpara, es nuestro testimonio cristiano público. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, es más, es necesario, ¿bien? Es necesario porque a eso nos llamó el Señor equipó sus discípulos y sus apóstoles y los envió a que hicieran la parte de ser ¿qué? Lámparas. Vayan, alumbren el mundo que está en tinieblas, vayan, hagan que conozcan de mí. Entonces, de alguna manera, ese ministerio es obras públicas, hacer algo.
por el mundo y para el mundo. Amén. Pero ahí dice también en ese versículo una palabra que podíamos decir que tomaron su lámpara, salieron a recibir al esposo, y el versículo 2 dice que ¿cómo eran? Dice, 5 de ellas eran ¿qué? Y 5 fatuas. En otras Biblias dice insensatas, en la mía dice que eran desprevenidas, descuidadas, despreocupadas. Bueno, hay un poco de sinónimos. Relajadas en el lenguaje andresiano. Bueno. Entonces había 5 que eran relajadas y las otras 5, ¿cómo las vamos a llamar? Pilosas. Bueno, entonces en ese lenguaje no sé si sería bueno detenernos en esas dos palabras, prudentes e imprudentes, o provisoras, necias, insensatas. Bueno, miremos esto. ¿Qué es ser prudente o qué es ser provisor o ser, como dice, allí dice prudente también? En la Biblia, ¿recuerdan una parábola que habla de los dos qué? Los dos cimientos. Y dice que, bueno, no es una parábola, es más bien como una analogía que el Señor dice: el que oye mi palabra y la obedece y la hace, es semejante al que ¿qué? ¿Se acuerdan? Entonces el Señor dijo, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye la palabra y la hace. Entonces, basados en ese versículo, podríamos decir nosotros que ser prudente es ¿qué? Ser obediente. ¿Qué más? ¿Qué es ser prudente? Guardar la palabra. Precavido. ¿Qué más? Estar atento. Entonces, una persona que viene escuchando la palabra, que estudia en casa la palabra, que la escucha por la radio, que se congrega, y que cada vez la palabra de Dios se vuelve práctica en ella, eso es una persona que prudente. Bien, eso es lo que entiendo yo. Hace lo que el Señor manda. Ese es el que tiene su casa bien fundamentada. De pronto estamos escuchando el testimonio de un muchacho que nos dijeron con mucho dolor, está en la cárcel en tal parte, por allá lejos de aquí, a muchas horas. Preguntamos por él, está en tal cárcel. Y es un muchacho que conoció el evangelio, que fue líder en una iglesia, que andaba, en fin, pero en un momento empezó a serle infiel a su esposa, a cometer locuras, a botar los trabajos, se casó con otra, tuvo más hijos, en fin. Y ahora está en la cárcel y bueno, no lo dije, pero siempre en mi mente me vino eso. Edificó su casa sobre la arena, conociendo la palabra de Dios y persistiendo en la desobediencia. Entonces sería la otra parte, ¿el qué? El imprudente o el fatuo o el necio. Es cuando nosotros, sabiendo el camino, nos vamos por el atajo. Conociendo el mandamiento, lo evadimos. Aún en cosas como decía ahora el pastor Andrés, si el gobierno dice que no nos podemos abrazar, si el gobierno dice que debemos estar distantes, si en un momento dice que no nos podemos reunir, una persona prudente, ¿qué hace? Obedece. ¿Y una persona fatua qué hace? Dice tonterías, ¿ve? Entonces siempre como una cualidad del prudente es que acata la norma, es que la mira siempre para bien. Entonces la palabra igualito, y el imprudente pues lo contrario. Versículos 3 y 4 dice, mire como dice en esta Biblia, las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron ¿qué? Para llenarlas de nuevo. En cambio, las provisoras llevaron sus botellas de aceite además de sus lámparas. Bueno, llevaron sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué palabra sería muy bueno mirar ahí que aparece también importante? Aparece por primera vez la palabra aceite. Ahora, ¿qué es el aceite? ¿Qué es? La palabra de Dios. Bueno, ¿qué más es el aceite? Era con lo que ungían a las personas en el Antiguo Testamento, a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Es un símbolo. Bueno, ¿y simboliza qué?
¿Qué simboliza? Puede simbolizar la abundancia, el espíritu, muy bien. Y en lo textual, ¿qué está ese aceite? ¿Qué es? Ahí en lo textual. Combustible. Es la gasolina, o en nuestra época sería, ¿con qué funcionan las lámparas ahora? Con electricidad. ¿Ve? Entonces, la parábola escrita para el día de hoy diría, esas damas tenían sus lámparas o sus celulares, las unas lo tenían con carga baja y las otras lo habían puesto a cargar. ¿Ve? Sí, podríamos decirlo así. Era la diferencia, que unas tenían para las fotos y otras no les alcanzaba para tomar las fotos, ni mucho menos grabar videos. Entonces está hablando como de una imprudencia de alguien que no atesora combustible. En este caso vamos a mirar entonces a qué se parecería. Entonces ya sabemos, el aceite, en este caso combustible, unción, como decía el pastor, o de pronto energía, en fin. Si es energía, y si nosotros somos las lámparas, y si tenemos que recibir la luz verdadera para poderla reflejar, entonces ¿a qué se nos parece? ¿A qué? El combustible, por eso. ¿Y qué combustible usa usted? ¿Gasolina? Eso, Jesús es el combustible. ¿Qué más? El Espíritu Santo. ¿Qué más? La oración. Si todo lo que ustedes dijeron, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Jesús, pero ¿dónde se consigue? Hay que ir a conectarse. ¿Me hago entender? Sí, pues viéndolo desde ese punto, habría que ir a conectarse a la fuente. Entonces, si somos lámparas y si recibimos la luz de otro porque tiene la energía verdadera y la luz verdadera y es el dueño de todo el combustible, entonces hay que ir a ¿qué? A recargar, a conectarse o a tanquear, podríamos decirlo bien. Entonces, desde ese punto ya decimos, bueno, el aceite es mi combustible. ¿Y dónde? Tengo que recargar. ¿Recuerdan que Jesús también recargaba baterías? Sí, Marcos 1:35 dice que siendo aún muy de mañana, siendo aún de noche, dice ahí. O en Lucas, ¿recuerdan cuando dice también Lucas 6:12 que había pasado la noche ¿qué? Conectado. Y como pasó la noche conectado, al día siguiente empezó a tomar decisiones. ¿Me hago entender? Entonces, ahí desde ese punto decimos, wow, ¿cuánto hace falta conectarnos? ¿Cuánto hace falta parar? Y bueno, comparándolo con el celular, una particularidad es que es mejor no usarlo cuando está cargando. Entonces, parece igualito. Nosotros es bueno que cuando nos dé por cargar nos quedemos quietos. Porque muchas veces somos dados a orar que mientras vamos de camino. No, yo no tengo tiempo de orar, pero mientras voy de camino, Señor, aleluya, gloria a Dios. No hay que cerrar los ojos. ¿Me voy a entender? No es lo mismo orar caminando, yendo en el bus, que usted estar en el secreto, quieto, orando. Es diferente. No estoy diciendo que sea malo, pero de pronto se le daña el aparato. Tropieza por ahí, por andar y algo le pasa. Entonces, la necesidad de parar y conectarse. Amén. Por ahí vamos entonces mirando ya el aceite. Aquí está. Jesús tenía una reserva grande también, ¿recuerdan? ¿Cuántos días estuvo conectado? 40 días y 40 noches. ¡Wow! Eso iba a estallar. Es necesario buscar días de buenas recargas, ¿sí me hago entender? Tiempos donde podamos nosotros de verdad sentir que nos fortalecemos en el Espíritu y que vamos a la presencia del Señor en serio. Amén. ¿Cuántos lo alaban? Dice en el versículo 5, ¿qué más? Sigamos allí, en la Reina Valera. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué palabra será bueno mirar ahí? ¿Cabecear o dormir? Bueno, ¿cuántas cabecearon? ¿Y cuántas se durmieron?
Todas. A veces pensamos que lo que pasó fue que las insensatas se durmieron y las prudentes se quedaron despiertas. No, ahí dice, se durmieron todas, cabecearon todas. Eso de cabecear y dormir es el proceso, el cabeceo es el proceso inicial. ¿Sí o no? Ande usted, dice el pastor que yo soy experto en eso. Oiga, yo sé lo que es dormirme conduciendo una moto. Eso es lo malo cuando lo conocen a uno tanto. Pero yo no voy a hablarlas de él. ¿Sabe qué me toca? Voy a contar una nomás. En los hoteles nos llegó a tocar dormir juntos, hermanos. Pues eso por algunas situaciones económicas. Amanecer, pagar una pieza, cama doble para los dos. Bueno, porque no nos alcanzaba el dinero. Y saben que tocaba pegarle con la almohada para que reaccionara y aprovechar que reaccionaba para yo dormirme antes de que siguiera la música. Sí, por freno. Bueno, cosas muy especiales que Dios ha hecho, pero cerremos ahí ese paréntesis. No siga hablando mal de mí porque se meten problemas. Eso es lo malo de tener tanta información, ¿cierto? Ahí dice que todas cabecearon y se durmieron. Según Efesios 5:14, ¿recuerdan ese texto también de Efesios 5:14? Que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y a renglón seguido dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Basados en ese versículo, ¿qué está diciendo? Que ¿qué es estar dormido? Mire que ahí vuelve y aparece la palabra necia, hablando de las vírgenes necias o de las muchachas insensatas. Dice sin sentido, sin propósito. Dice, mirad pues bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es la particularidad de los sabios? Aprovechan bien el tiempo. Allá más adelante dice que no en glotonerías ni borracheras, no. Bueno, está hablando de que el andar despierto es el estar cuidándose de cómo aprovechamos el tiempo. Porque los días son malos, está diciendo, bueno, si estamos en el tiempo del fin y todos nosotros lo sabemos, y si el apóstol Pablo dijo eso hace tal vez 2000 años, no sé. Ahora le digo, ¿qué más debemos pensar nosotros? Como dice la palabra, está más cerca de nosotros nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, debemos creer que si este es el último tiempo, entonces, ¿qué es estar despiertos? Eso es. Entonces, estar despiertos es, dígale a su hermano, aprovechar el tiempo. En lo bueno. ¿Me hago entender? Porque ¿quiénes son los necios, según lo que dice ahí, los que andan de noche? Es que ese versículo, bueno, es hasta muy importante leerlo. Yo creo que sí, voy a ir allá. Porque es que ahí dice que no andemos como de noche, que aprovechemos el tiempo. Está hablando muy, muy puntualmente de esto. Guárdelo ahí en su corazón, dice Efesios 5:14, porque, ay Señor, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Eso es muy significativo. O levántate de entre los dormidos. Está diciendo, usted tiene que actuar diferente. Y Cristo te alumbrará. Ahí vuelve y habla de la luz verdadera, ¿verdad? Versículo 15. Por lo tanto, cuiden mucho cómo se comportan. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien ese momento decisivo porque los días son malos. No actúen monótonamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor.
no se emborrachen, no, porque eso lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo. Bueno, está diciendo entonces que la luz verdadera, que no andemos neciamente, sino que andemos sabiamente, aprovechando el tiempo, y que no seamos como los demás. ¿Qué hace el común de la gente? ¿Qué está haciendo la gente ahora? Una de las empresas que más dinero produce ahora, si no es la que más dinero produce, es la empresa del entretenimiento. ¿La empresa de qué? Del entretenimiento. Es como una mentira que Satanás ha montado una fábrica gigantesca y le funciona. Le funciona tanto que ahorita, con esta situación que estamos viviendo a nivel global, donde la gente no puede estar saliendo mucho, donde la gente no puede estar en comunicación con mucho, los que se echaron la plata al bolsillo fueron los de la industria del entretenimiento. Porque eso sí, a navegar se dijo, a pasar las horas y el tiempo. Ahora todo el mundo tiene que estudiar es por las redes, ahora toda comunicación es virtual, ahora sí se hizo pues la replata. Pero lo más tremendo es que vayamos a resultar pueblo de Dios también ahí, cabeceando y durmiendo, perdiendo el tiempo, pasando de un jueguito a otro con más alcances, con más logros. Lo que dice la palabra, que hasta dice que era un monstruo que pudo aún, hasta los escogidos los enredó. Hermanos, son tiempos peligrosos. Ahora nosotros podemos ver esto así como muy sutil, pero despertemos. Nos están invitando a que nos metamos más en las redes. Y el que cae en la red, no es fácil salir de ahí. Vemos santos vencidos aún por las redes también, es decir, gente muy espiritual, muy llena, pero ahora ya no está tan llena. Ahora están conectados, pero no con el Señor, conectados a otra cosa. Ahora están de seguidores y no de Cristo, seguidores de cualquier otro fans que hay por ahí. ¿Me hago entender? Es peligroso el tiempo, porque dice que todas cabecearon y todas se durmieron. Todas resultaron perdiendo el tiempo, atrapadas, todas. Entonces, lo contrario de dormir, ¿qué es lo contrario de dormir? Estar despiertos, vigilar o velar. ¿En qué consistía entonces? ¿Por qué todas durmieron, pero unas pudieron agradar al Señor y otras no lo pudieron agradar? ¿Recuerdan lo que dice Cantares 5 cuando dice, yo dormía, pero mi corazón velaba? Es un poquito como difícil uno percibir eso, estar dormido, pero el corazón estar despierto. Creo que está hablando de eso. El sueño es una necesidad, no es un lujo. Uno tiene que dormir, si no duerme, ¿ve? Pero que cuando duerma haya dejado todo bien preparado y al día. Entonces, creo que está hablando de eso. Hay situaciones donde el mundo como que nos abriga y como que caemos en cosas, pero no podemos perder los tiempos de estar conectados con el Señor. No podemos desequilibrar ese asunto. Yo no estoy diciendo entonces que sea malo que usted en un momento esté usando los medios de comunicación modernos, ¿no? Porque ya caeríamos en lo de predicadores antiguos que tiraron televisores desde los puentes a los ríos, que en los cultos golpeaban con un martillo los televisores. Ahora podríamos hacerlo con los celulares. Traigan los celulares, que yo traje el martillo. ¿Me hago entender? ¿Será así que funciona? No, está diciendo seguramente eso se convierte en una necesidad. Pero lo que necesitamos es obligación pasar más tiempos conectados de la fuente de la luz que de las redes. ¿Estamos equilibrando eso? Espero que sí. Que no seamos de los que son capaces y sin pestañear y parpadear de permanecer 1, 2, 3 horas frente a una pantalla de video, frente a un celular. Pero qué dificultad para estar siquiera 10 minutos, media hora, 1 hora frente a la Biblia. Para estar en el secreto orando.
¿Me hago entender? Entonces es un ¿qué? Un desequilibrio, y eso era lo que tenían las insensatas. Tenían un desequilibrio, porque ¿dónde tenían aceite? ¿Ustedes lo notaron? ¿Sí notaron la diferencia? A ver, volvámoslo a leer, versículo 4. ¿Sí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus. Ahora, ¿qué son los vasos? Esa palabra sí sería buena definirla. En mi Biblia dice en sus botellas. ¿Qué es eso? Un depósito, una vasija, una reserva. ¿Tenemos reserva? Yo les conté ahora que el Señor tenía una reserva de ¿cuánto? 40 días conectado. ¿Ve? Tenía una reserva. ¿Cuál es el problema de nosotros a veces como cristianos? Que nosotros nos quedamos sin reserva. Me tengo que quedar quieto. Estamos quemando el último poquito de combustible. Imagínense. ¿Por qué? Porque solamente tenemos combustible en la lámpara. ¿Qué es tener combustible en la lámpara? Es llevar una vida cristiana solamente del día al día. Y usted se conforma con la conectadita que tiene aquí cada 8 días en el culto, y en la semana viene a un devocional, o de pronto viene a un momento de oración o a un culto en la semana, entonces se conecta 2 veces. ¿Ve? Pero usted, poquitito, le queda tiempo para tener su intimidad con el Señor. Y nunca que se diga que ha sacado 3 días para un retiro con el Señor, 7 días para meterse en un ayuno. No, eso no le ha pasado ni por la mente y todavía lo piensa. Una vez mi esposa invitó a una hermana a un ayuno y llevaban como 1 hora ahí, y dijo, la hermana le dice, hermana, tengo miedo, yo sí seré capaz de aguantar sin comer. Llevaba 1 hora sin comer, parece que tenía problemas. ¿Me hago entender? Entonces, la pregunta sería la misma. ¿Alguna vez has pensado en meterte en 7 días de ayuno? ¿O eso no te ha pasado por la mente? ¿Será que se muere uno o sobrevive? Quiero decir, necesitamos ir a recargar reservas. Meternos a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo necesito abundancia. Yo no puedo estar así nomás con la lámpara ahí por ratitos. Y entonces tengo la energía para el día y se va llegando la noche y la carga está muy bajita. Y le sorprende de pronto un video para grabar y no puede grabar un video, porque mantiene solamente la rayita, como el que anda. Bueno, voy a hablar también en aquellos tiempos cuando andábamos nomás con la reserva de la gasolina. Andar a toda hora nomás con el tanque con la reserva, esa es otra imprudencia, ¿verdad? Bueno, se parece a la vida espiritual a veces en que hemos caído. Nunca hemos visto lleno el tanque. No sabe lo que es ver allá la F allá. No sabe eso, full. No sabe, me hago entender. En la vida espiritual nos puede pasar eso. Que usted diga, yo nunca me he sentido así, hermano, que qué bendición que yo me sienta. No, siempre es una vida así un poco mediocre, media caña. Y así como que tiempitos, los mejores tiempitos con Dios son en el culto, no más. No. Ahí está hablando de una reserva especial, de un tiempo especial, de tiempos con el Señor. Amén. Versículo 6, hay otra palabra clave ahí. Dice, y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí, el esposo viene, salí a recibirle. Se oyó un clamor, ¿a qué horas? A la medianoche. Si ya dijimos que el cabecear y el dormir tiene que ver con el perder el tiempo y dejarse contagiar de lo que el mundo está haciendo. Hay una hora crucial cuando se habla de dormir y es la hora más pesada. ¿Cuál es? La medianoche y la madrugada. Son las horas más difíciles para uno sostenerse sin dormir. Bueno, la medianoche, dice que a la medianoche se oyó un clamor. Esto es muy maravilloso.
La medianoche es la máxima oscuridad de la noche. Las tinieblas más espesas están a la medianoche. ¿Y en qué tiempo estamos, hermanos? En San Mateo capítulo 24 dice del tiempo de la abominación desoladora. Citando a unos versículos de Daniel, dice que en ese tiempo de la abominación desoladora dice que será colocado en lugar santo lo inmundo, lo abominable, dice que será colocado en lugar santo. Está hablando de que va a llegar un tiempo donde la maldad se va a poner en la cúspide. Oiga, la maldad va a estar en el trono. Y uno dice, ¿cómo va a poder suceder eso? Sí, de hecho ya está sucediendo. Ya está sucediendo que el tonto en las redes es el que habla bien de algo, pero de resto toda la gente opina mal. El tonto en una reunión es el que se conduce bien, de resto los demás conductas bestiales. ¿Me hago entender? Y hablo especialmente de los ambientes de jóvenes. En la clase, cuando yo era estudiante, el raro era el insoportable, el necio, ese era el raro. Ahora el raro es el que estudia, el que es intelectual. ¿Me hago entender? O sea que el mundo va en caída, va en picada acerca de los buenos principios y va con tendencia a la maldad. Mire, cuando leemos, y quiero leerlo en una versión diferente, 2 Timoteo 3, que dice que el carácter de los hombres en los últimos tiempos, esto es tremendo, dice 2 Timoteo 3, del 1 al 6. Si lo tiene, escríbalo. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En la versión Reina Valera dice, tiempos peligrosos, dice. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. ¿Se le parece eso a la época que estamos viendo? ¿Qué es amor por sí mismo? Un egoísmo extremo. Sálvese quien pueda, usted vive por lo suyo. Y así somos. Difícilmente sobrellevamos las cargas los unos de los otros y oramos unos por otros. A veces cada uno estamos buscando solamente el bien. Pero dice, tendrá amor solo por sí mismo y por su dinero. Santo, ahí apareció otro elemento. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de personas, pues son de los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. ¿Qué es eso? Medianoche. Porque usted dice, ¿a quién está describiendo ahí? En esos versículos está describiendo el prototipo del líder actual. Y no estoy hablando del líder de la iglesia, estoy hablando del líder del mundo. El actor de una película, el protagonista, tiene estas características: cruel, despiadado, aborrecedor de lo bueno, aborrecedor de Dios, blasfemo, desobediente con sus padres. Ese es el héroe de la película. Él mata a 200 para rescatar la princesa y toda la gente, wow, es un héroe. Mató a 200, no se los apuntaron porque eran actores secundarios. ¿Me hago entender? Satanás nos ha cambiado el principio, el valor de lo que vale la vida de una persona. La vida de una persona perdió valor frente a todo esto del orgullo, de la presunción, del valor del dinero. Eso es lo que estamos viendo. Eso es medianoche. ¿No recuerdan qué es lo que dice Romanos 13:12? Dice, la noche está avanzada, se acerca a él. ¿Qué dice ese versículo cuando dice la noche está avanzada y se acerca el día? Claro, que la maldad está en su plena. ¿Cuánto más nos faltará ver? Aquí nos quedaríamos si cada uno empezara a contar cosas desastrosas de lo que vemos, de lo que oímos en medio de
de las cárceles, de los casos que vemos tan terroríficos, de la forma de matar, de las prácticas abominables y perversas sexuales, del deleite de personas eso es increíble para uno decir que alguien se deleite viendo morir a otro. No, cosas terribles, satánicas. Entonces, en medio de esa oscuridad, de esa maldad extrema, ¿se oye un qué? Se oye un grito, un clamor. ¿Y qué dice el grito? Ven, Señor Jesús. ¿Quién tiene que decir ese grito? La iglesia. Donde ya el extremo está, dice la Biblia, que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Algunos le han dado una mala interpretación a ese versículo y dicen, no, es que ahora, ¿verdad? Los días se van muy rápido, no, eso se nos acaba la semana ahí mismo. Mentira, está hablando del tiempo de la tribulación, donde los días serán tan fuertes, la maldad tan fuerte, que Señor, por favor. Y dice, si esos días fueran un poco más extensos, ninguno aguantaría. Nadie sería capaz de permanecer firme en la fe, porque la maldad va a ser extrema. ¿Cómo será? Dice que en medio de esa maldad extrema entonces hay un clamor, y el clamor es, ya viene el esposo. El Señor va a llegar a la medianoche, es decir, en medio de la maldad más cruel del mundo, de la oscuridad más terrible, aparecerá el Señor. ¿Y aparecerá por quién? Por los que estén aprovechando el tiempo. Que nos encuentre conectados, aprovechando el tiempo, no como necios, sino como sabios, entendiendo en qué tiempo estamos. Hermanos, yo quiero que cada uno reflexionemos y reaccionemos en qué tiempo estamos. No es tiempo de estar perdiendo por ahí el tiempo en tonterías, ni tampoco en contiendas entre hermanos, ni guardando rencor, no hay tiempo para eso, hermanos. Este no es tiempo para eso. Estamos en el tiempo donde la iglesia tiene que despertar y decir, ¿qué me pone el enemigo como me pone a mí a odiar a mi hermano, a no llevarme me está durmiendo, me está sobando la joroba para que yo esté dormido de la realidad que estamos viviendo? No hay tiempo que perder, hermanos. Hay que dejar esa vida de religiosidad, decir, Señor, ayúdame a consagrarme. Yo necesito una vida de verdad de consagración y de comunión contigo. Amén. Es medianoche, hermanos, esta tarde. Según lo que dice la palabra, a esa hora, entonces llegó el esposo. Y ahí mismo empezó la alarma. ¿Cuál alarma? Pues la alarma del temor. ¿El temor de quién? Versículo 7 y 8. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y el versículo 8 dice, y las necias, las fatuas, le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara hace ¿qué? Vino la preocupación que no les había pasado por la mente, ¿ves? Perdiendo tiempo, viendo pasar las horas, los días en una vida espiritual ahí mediocre. Cuando ven que la venida del Señor es un hecho, cuando empieza esa situación, esa trompeta que dice la Biblia, la final trompeta, entonces sí se reaccionan y dicen, ahora conectémonos. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, ya no va a haber paz, ya no va a haber intimidad, ya no va a haber tiempo para usted decir, no me voy a meter en 3 días de ayuno, no me voy a ir a un retiro. No, ya no va a haber tiempo de eso. Dice que va a ser un tiempo tan fuerte que dice, hay de las que estén embarazadas en ese tiempo. El Señor dice que va a ser un tiempo, un día cual nunca hubo, ni lo habrá. Día de angustia y de terror. Pero las que estaban preparadas y prudentes estaban ¿cómo? Confiadas. Confiadas en sí mismas, confiadas en la luz verdadera, porque tenían reserva. Amén, aleluya, su nombre. Jeremías hace un comentario y está hablando de que el pueblo había cometido 2 pecados. Dijo, mi pueblo ha cometido 2 pecados. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, se hicieron cisternas rotas. ¿Qué son cisternas rotas? ¿Qué es usted conectarse a lo que no tiene energía? ¿Me hago entender?
es cuando ponemos la confianza en otras personas, en la unción que tiene mi tío, en la consagración que tiene mi mamá, en la iglesia donde yo vi ese pastor tan ungido. Y usted tiene la confianza en personas, en cisternas rotas que no lo pueden salvar, que por mucha energía que tengan no le pueden dar a usted, no le pueden dar, porque el único que es la fuente de la verdadera luz es ¿quién? Jesús. Y a veces estamos viviendo, como dice también Jeremías, robando la palabra el uno al otro. Y dice, sí, estos que roban la palabra de su prójimo, es decir, sí, que yo tengo que predicar y me meto a la internet y a ver qué me dice San Google, y San Google, aquí está una enseñanza buena. ¿Me hago entender? Y entonces se vive de una unción prestada y se vive de palabras prestadas y de enseñanzas prestadas y de unciones prestadas. Pero también Jeremías dice, si hubieran estado en el secreto, hubieran escuchado la voz de Dios, hubieran hecho saber al pueblo. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó mi palabra para que la cuente? Él está diciendo, es necesario estar en el secreto para recibir la energía verdadera. Esa energía prestada no le sirve para nada. De nada le sirve a usted decir que está en una iglesia donde el mover del Señor, de nada le sirve a usted decir que tiene experiencias pasadas. No, el Señor le dice, hoy tienes que conectarte. Y es conmigo, dice el Señor, buscadme a mí. Como en el tiempo de Elí, ¿recuerdan? En el tiempo de Elí, ¿qué pasaba con la lámpara? Se apagaba, porque la palabra escaseaba y porque el sacerdote estaba dormido, estaba ciego. Eso en lo espiritual quiere decir mucho. El sacerdote dormido, el templo abandonado, la lámpara apagada, la palabra escaseaba, no había visión con frecuencia. Y el joven Samuel dormía. ¿Cuántos se durmieron? Todos. Samuel también estaba dormido y el Señor lo llama, Samuel, Samuel, ¿qué pasa? Y se fue corriendo para donde ¿quién? Recibía luz de Elí. No tenía comunión con Dios. Dice, la palabra de Dios no le había sido revelada. Él no se había metido con Dios. Era esa virgen insensata que estaba viviendo uno más de prestado, de alquilado. Bendito sea el Señor. Versículo 9 dice que las mandaron a comprar, las mandaron para la tienda. Le dijo, las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Ahí vendría una pregunta. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Comprar. ¿Qué es comprar? Pagar un precio. Es dirigirse a un lugar donde está la fuente. ¿Me hago entender? Y a ellas las mandan y dicen, vayan donde venden. ¿Dónde? A estas horas, a la medianoche. ¿Habrá algo abierto? Todo está cerrado, ¿me hago entender? Entonces preguntamos, ¿dónde? ¿Quién vende? ¿Quién vende? Isaías 55:1, ¿recuerdan? A todos los sedientos, a los que no tienen dinero, vengan, compren sin dinero y sin precio. ¿Pero cuándo? Según lo que dice el versículo 6 y 7, dice, buscad a Dios mientras, está diciendo, tiene que ser hoy, no deje para comprar después porque la tienda se cierra. Hoy es tiempo de nosotros tener comunión con Dios y buscar tiempos con Dios. Dejar esos afanes mundanos y decir, Señor, paro y aquí hago un alto en el camino para conectarme contigo. Amén. Entonces ya sabemos dónde se compra, pero a esa hora no era. Y ya sabemos que no tiene precio. Él dijo, venid y comprad sin dinero y sin precio. ¿Se acuerdan el Señor Jesús cuando dijo el último y gran día de la fiesta? Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. Y eso dijo del Espíritu que debía
de tener el que creyera en él. Entonces está diciendo, Jesús dijo, es gratis y es a todo el que tenga sed y a todo el que quiera, pero hay un tiempo también. Ya no era tiempo, hoy es tiempo. Amén, hoy es tiempo. Pero tú tal vez estás pensando, no, pero es que yo tengo 3 trabajos, 2 estudios, ¿yo cómo podía hacer? Mira, aún lo que está pasando ahora en el mundo, nos puede estar Dios confrontando a decir, métete conmigo. Si no puedes salir de tu casa, si se están poniendo las cosas así, 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 el Señor está diciendo, recarga tus baterías, aprovecha este tiempo. Amén. No miremos como una mala noticia, pensemos, puede ser que el Señor está dándole tiempo a la iglesia de que se meta no a las redes, sino a la fuente. Amén. Y cuarentena de ayuno, bueno, va para esa, ¿me hago entender? Ahí cuando el Señor dice, y cuando cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, es un ahorro, es una intimidad con el Señor, es un ahorro en el cielo, lo que da a entender la palabra. Entonces, el que era ministro de obras públicas, ahora ya no es ministro de obras públicas solamente, ahora es ministro de obras secretas. Es un ministro especializado en secretos, porque él dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Está hablando, y el que ve en el secreto te recompensará en público. Está diciendo, váyase al secreto, eso no necesita saberlo nadie, ni usted tiene que venir aquí a la iglesia a decir, hermanos, estoy en ayuno. No, el del Señor dice, ya le borraron. Sí, dice, no, ni ponga cara triste ni nada, no, vaya, métase con Dios, vaya, conecte su lámpara, y su Padre que ve en secreto sabe la reserva que usted tiene, sabe el tiempo que usted tiene. Eso no es para publicar ni para andar vociferando que yo sí ayuno y tú. ¿Me hago entender? No. Hay 3 cosas que no se pueden publicar, son secretos para llevar a la tumba. ¿Usted sabe cuáles son los 3 secretos para llevar a la tumba? Según la Biblia son mis oraciones. Dice, cuando oras, ora en el secreto. No está diciendo que que sea malo orar en la congregación, pero dice, eso. Los hipócritas aman orar. ¿Orar en qué? Les encanta, para que los vean. Pregunta, ¿amamos orar en público o amamos orar en privado? ¿Cuál de los dos amamos? Si solamente las oraciones que haces son las que haces en la iglesia, excelente, pero tienes el amor invertido, porque las que hay que amar son las del secreto, que nadie sabe, pero Él sí sabe. Aman el orar en público. Y dice, secretos para llevar a la tumba, mis oraciones, mis ofrendas. ¿A dónde tienen que ir mis ofrendas? ¿Quién va a darse cuenta? Dice, ni su mano derecha, ni su mano izquierda, ni su mejor amigo, está diciendo. Tiene que darse cuenta de qué sembró usted, qué ofrendó, qué dio. Eso es ¿para cuándo? Es un tesoro en el cielo. Si usted se lo gasta aquí, allá no tiene nada. Si aquí se lo publican, la perdió. ¿Me hago entender? Dice, lo que usted déjelo hasta la tumba. Son esos secretos que se ponen hasta la tumba. Nadie lo supo. Mis oraciones, mis ofrendas y mis ayunos. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas. El Señor está diciendo, eso es recargar las baterías, es mis cosas secretas con Él. Son unos secretos, solo Él sabe cómo estamos de carga, porque fue en el secreto. ¿Cuántos le alaban? Bueno, versículo 10 dice que esas mientras que ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí tomaríamos la palabra ¿qué? Apercibidas, preparadas, vestidas de blanco, de lino fino, blanco resplandeciente, sin mancha, sin arruga, lámparas con aceite y vasijas con aceite. Gente que trabaja en público, pero que también en el secreto. ¿Ve? No está diciendo que sea malo, vuelvo y repito, hacer la obra en público, pero tiene que haber. ¿Recuerdan al Señor Jesús?
Dice la Biblia, una de las mayores escenas que presenta el Evangelio de San Juan es la resurrección de Lázaro. Había mucha gente y se agolpó la gente y vieron a Jesús llorar y había mucha gente. Y bueno, lo que más impacta es la oración, que fue una oración de segundos. Padre, gracias te doy por haberme está en tiempo pasado. Haberme oído quiere decir que llevaba orando. Se demoró como 6 o 7 días para ir donde la familia de Lázaro. Cuando llegó, hacía 4 días estaba enterrado. Había pasado ya el velorio, había pasado todo. Llegó y ya tenían 4 días el muerto de sepultado. ¿Me hago entender? ¿Qué hizo Jesús en esos días? Llevaba tiempo en el secreto orando y ya él sabía que iba a la fija y dijo: gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes y lo digo por esos que están aquí, para que sepan que tú eres. Hermano, dicho esto, vino la orden: Lázaro, y se levantó Lázaro. Pero no fue por el poder de una oración de 3 segundos. Fue por una recarga de muchos días, donde él más bien no quería ir para estar orando por ese asunto. Es muy necesario recargar y tener aceite en la vasija, más que en la lámpara. Si usted tiene una lámpara de 1 litro, tiene que tener una caneca de 10 litros. ¿Es verdad? Tiene que ser más grande la vasija que la lámpara. Está hablando de más tiempo en el secreto y menos tiempo en público. Está diciendo: no sea tan lámpara y sea más bien vasija. Fuera con el protagonismo, con el querer estar en escena, y que sea el Señor, que Él crezca y nosotros menguemos. Amén. Y entonces Él dice que no les conoce, versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y Él dice: de cierto os digo que no os conozco. Esa va a ser la sorpresa allí. Quiero que terminemos aquí orando, hermanos. Y hay una palabra clave en el versículo 13 que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo es la medianoche. No sabemos. Pero el Señor nos manda a velar. ¿Y velar qué es? Estar despiertos, estar conectados a la fuente, buscar el combustible, apartarse para Él. No conformarse. Yo quiero que cada uno piense cuál es la palabra clave para usted. Porque cada uno, yo sé que Dios nos habla de diferente manera. Y para algunos tal vez sea la palabra aceite, pero tal vez sea la palabra lámpara, o para otros tal vez la palabra velar, o para otros tal vez sea la palabra prudentes. No sé cuál, pero habla con el Señor en este momento y haz propósitos.